Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Ante la tragedia venezolana, qué diminuta se ve la codicia de gloria, de fortuna o de fama. El hombre reducido por la furia de la naturaleza a guiñapo gimiente, a impotente víctima temblorosa del verdadero poder que ignora su pretendido poderío. Estructuras construidas por la vanidad para ornato del asombro, hechas polvo y llanto. Cobra aquí vida el axioma: polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando la furia de la naturaleza se desata, o cuando las instituciones y la realidad misma se quiebran bajo el peso del abandono, la opulencia y la soberbia se revelan como lo que siempre fueron: espejismos. Ante el dolor de una nación reducida a lo esencial, las construcciones de la vanidad, tanto los monumentos físicos como los altares del ego político y material, se desmoronan con una facilidad pasmosa. El ser humano, despojado de sus títulos y de su pretendido dominio sobre el entorno, queda expuesto en su más pura y temblorosa vulnerabilidad. Es precisamente en escenarios de crisis profunda donde ese axioma cobra su fuerza más devastadora, pero también su lección más urgente. La tragedia barre con la codicia y la fama, recordándonos que lo único real, lo único que verdaderamente sostiene una sociedad en el abismo, no son las estructuras de ornato, sino la solidaridad desnuda, la dignidad resistente y la memoria compartida. Frente a ese polvo y llanto, la mirada compasiva y el registro lúcido del testigo se convierten en el último refugio del humano, el único dique capaz de oponerse a la disolución total. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 6 de junio de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. De acuerdo con el reporte oficial compartido en redes sociales, la cifra de pérdidas de vidas humanas en el terremoto de Venezuela asciende a 3.342, mientras que el número de personas lesionadas se ubica en 16.740. En contraparte, las labores de salvamento han logrado el rescate de 6.462 personas en las zonas afectadas. El impacto material arroja daños severos en las estructuras habitacionales, registrándose 856 edificios afectados y 190 edificios colapsados. Esta situación ha dejado un saldo de 17.345 personas sin vivienda, quienes, según el Ejecutivo, están siendo asistidas de forma prioritaria. 17 millones de toneladas es el peso de los escombros que el doble terremoto ha dejado repartidos por el norte de Venezuela, según la estimación conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. Es importante impedir que estos escombros sean lanzados al mar, pues lanzar 17 millones de toneladas de escombros de demolición sería sencillamente la firma de una sentencia de muerte para toda la región oceánica afectada, creando un desierto gris y tóxico sumergido. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó una serie de medidas económicas y sociales en aras de impulsar la recuperación nacional, activando lo que calificó como un plan integral que, a su juicio, movilizará a todos los sectores productivos del país. Confirmó que los fondos desbloqueados por el Fondo Monetario Internacional serán destinados a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, con especial atención a la asistencia humanas y materiales. Entre las medidas económicas anunciadas destacan un programa de financiamiento que establece una asignación mensual durante los próximos 6 meses para las personas más afectadas, garantizando una contingencia de ingresos permanentes.
la activación de la cartera hipotecaria en la banca pública y privada con un subsidio de hasta el 80%, la exoneración de tasas e impuestos relacionados con registros de alquiler y compra de inmuebles, la prohibición de exportar materiales de construcción para garantizar el abastecimiento interno durante el proceso de reconstrucción, y anunció que se estableció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Rescatistas de El Salvador declaran que no tienen fecha de retorno. Seguirán ayudando en el desescombro. El Comando Sur de los Estados Unidos informó que el elemento de respuesta de contingencia de las Fuerzas Aéreas estadounidenses se encuentra operando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con el objetivo de optimizar y acelerar la distribución de asistencia humanitaria en las zonas más vulnerables de Venezuela. Entre aplausos, muestras de afecto y un profundo agradecimiento, fue despedido en el aeropuerto de Valencia el equipo mexicano de rescate Los Topos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez condecoró a rescatistas de Argentina, Barbados, Brasil, Qatar, Francia, India y Reino Unido. John Barrett declaró que los recursos del sector petrolero y gasífero se destinarán a la reconstrucción nacional tras los sismos. Señaló que la producción petrolera se mantendrá mediante la inversión de Estados Unidos y sectores de múltiples partes del mundo. El jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, informó que los 2.000 efectivos militares estadounidenses desplegados en territorio venezolano permanecerán en el país de forma estrictamente temporal y se retirarán una vez que concluya de manera definitiva las operaciones de asistencia humanitaria. El gobierno de Colombia autorizó formalmente la extradición hacia Chile de Larry Amaury Álvarez, considerado uno de los fundadores y cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. La justicia chilena lo requiere para procesarlo por delitos de asociación ilícita y secuestro. En Argentina se conoció un hecho insólito en el aeródromo de la provincia de Córdoba, donde un instructor de vuelo falleció tras caer al vacío desde una avioneta en pleno ejercicio. La alumna que lo acompañaba, manteniendo la templanza, logró aterrizar la aeronave a salvo. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump, en su discurso del 4 de julio, ensalzó la historia estadounidense, declarando que la República Norteamericana es el logro cumbre de la historia humana. Aseguró que el país se encuentra en su mejor momento, más fuerte, más libre, más rico y más seguro que nunca. Y proclamó que este 4 de julio marca apenas el amanecer de una nueva era dorada para llevar a la nación a niveles nunca antes alcanzados. Por segunda vez consecutiva lanzó duras críticas contra lo que denominó la amenaza comunista dentro del territorio estadounidense, tildándola de cáncer. Nuestros guerreros no combatieron el comunismo en los campos de batalla de todo el mundo para ver cómo esa amenaza levanta su fea cabeza aquí mismo en América, asegurando que el país jamás adoptará ese sistema. Saliéndose de lo institucional, utilizó el escenario para defender la necesidad de implementar esta reforma electoral, exigiendo la presentación obligatoria de una prueba de ciudadanía e identificación para votar, además de reiterar su férrea defensa de la segunda enmienda, el derecho a portar armas. Informes de prensa de este domingo destacan que el presidente estadounidense no solo exige que los miembros de la OTAN cumplan con las cuotas de gasto militar, sino que ha endurecido sus demandas exigiendo lealtad política explícita a las directrices de Washington para mantener el respaldo del pacto transatlántico. El presidente Trump publicó un contundente mensaje sobre la crisis migratoria en Europa. Europa está aprendiendo que cuando aceptas criminales del tercer mundo, te conviertes en un país del tercer mundo. Sucede rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Fui elegido justo a tiempo, añadió. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó hoy una resolución de gran impacto institucional. El tribunal determinó que el gobierno federal no puede retener a inmigrantes indocumentados por más de 90 días sin otorgarles una audiencia de fianza.
La decisión rechaza directamente la política de la administración Trump, que instruía a los agentes de ICE a mantener en detención continua a los extranjeros hasta ejecutar su deportación efectiva. Aunque no existe ningún anuncio oficial de aprobación por parte del gobierno estadounidense, los venezolanos en Estados Unidos pueden recibir un aplazamiento de la deportación obligatoria, dictado por el presidente Trump. Cabe recordar que en el último día de su primer mandato presidencial, el presidente Trump recurrió a la figura del DED para proteger a la comunidad venezolana. Por esta razón, expertos legales consideran que de anunciarse un freno a las repatriaciones debido a la destrucción de la infraestructura en Caracas y La Guaira, el DED sería la opción preferida por el Ejecutivo en lugar del TPS. Los abogados de inmigración urgen a la comunidad a tener extrema precaución con estafas y falsas notarías. Hasta tanto el Registro Federal de Estados Unidos no publique una directriz firmada por el Ejecutivo, ningún ciudadano puede aplicar a un nuevo beneficio basado en los sismos actuales. Noticias federales. Durante el espectáculo de fuegos artificiales de Macy's por el 4 de julio, en la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, se registró un incendio en el icónico puente de Brooklyn. Desde el Departamento de Bomberos de Nueva York explicaron que ese tipo de pequeños incendios por residuos o pirotecnia no son del todo inusuales en eventos de esta magnitud, y es la razón principal por la que siempre se mantiene un estricto perímetro de seguridad que aleja por completo al público de las zonas de lanzamiento. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Sebidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsebidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Durante una llamada telefónica con el presidente Trump, Netanyahu calificó a Estados Unidos como el máximo garante de la libertad a nivel global y acordó un próximo encuentro en territorio estadounidense. Mientras que la propuesta de la administración Trump sugiere que la reconstrucción de la Franja de Gaza e inicio de retirada militar puede avanzar en paralelo con el desarme parcial de las facciones, Netanyahu enfatizó con contundencia: no habrá reconstrucción en Gaza sin el total desmantelamiento y la desmilitarización previa de la franja. Respecto a la constante amenaza de Teherán, Netanyahu reafirmó este mediodía que independientemente del destino de los diálogos que Washington mantiene de forma indirecta con las delegaciones iraníes, Israel actuará con determinación unilateral para asegurar que Irán nunca llegue a poseer armamento atómico. Netanyahu desmintió reportes de prensa que afirmaban que Trump le había prohibido atacar a infraestructuras de Hezbollah en el Líbano, afirmando de manera tajante: operamos bajo nuestras propias consideraciones. Un estudio revela que el 53.3% de los encuestados considera a Netanyahu como el líder mejor capacitado para dirigir el gobierno, distanciándose masivamente de su rival más cercano, quien cosecha un 26.5%. De traducirse estos datos en escaños, el partido de Netanyahu lideraría el Parlamento con 33 asientos, otorgándole a la actual coalición conservadora una mayoría holgada de 63 escaños frente a los 57 de la oposición para formar un nuevo ejecutivo. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó su revisión económica anual para Israel, recortando formalmente sus previsiones de crecimiento para el país del 4.8% original a un 3.5% para este año. El organismo advirtió que los elevados e históricos presupuestos de defensa, combinados con la escasez de mano de obra debido a la movilización militar, seguirán presionando al alza la inflación y limitando el rendimiento financiero a mediano plazo. Los informes oficiales del Estado Mayor de Ucrania reportan que la presión defensiva en las fronteras y los ataques contra infraestructuras energéticas dentro de Rusia
continúan infligiendo un desgaste severo a la maquinaria de guerra del Kremlin. De acuerdo con las estimaciones de Kiev, el promedio diario de bajas rusas entre heridos y fallecidos se mantiene por encima de los 1.200 efectivos, acompañados de pérdidas sustanciales en sistemas de artillería y vehículos aéreos no tripulados. Analistas del Instituto para Estudio de la Guerra afirman que Rusia utiliza drones a reacción para maximizar el daño a la población civil durante los ataques a Ucrania. Putin es un criminal de guerra que debe ser capturado y juzgado por el Tribunal de La Haya por sus atroces crímenes contra civiles. Analistas occidentales e informes de inteligencia señalan que las recientes declaraciones públicas de Putin, que insiste en la anexión de amplias extensiones territoriales en Donetsk, Luhansk y áreas limítrofes, sugieren que su postura real sigue orientada a forzar una capitulación ucraniana antes de ceder en la mesa de negociaciones. Zelensky desmintió categóricamente las afirmaciones del mando militar ruso y de los medios estatales de Moscú sobre la presunta captura total de la estratégica localidad de Kostianstynivka en el Donetsk. Zelensky calificó estas declaraciones de un engaño propagandístico para inflar éxitos en el plano informativo. Las fuerzas de Kiev han incrementado la presión sobre la península ocupada de Crimea con el propósito de aislar logísticamente esta base de operaciones en Moscú. Un ataque en el norte de la península interrumpió el suministro eléctrico en varias zonas y causó la muerte de una persona y heridas a otras dos, según fuentes de la administración impuesta por el Kremlin. Los informes oficiales del Estado Mayor de Ucrania reportan que la presión defensiva en las fronteras y los ataques contra infraestructuras energéticas dentro de Rusia continúan infligiendo un desgaste severo a la maquinaria de guerra del Kremlin. De acuerdo con las estimaciones de Kiev, el promedio diario de bajas rusas entre heridos y fallecidos se mantiene por encima de los 1.200 efectivos, acompañados de pérdidas sustanciales en sistemas de artillería y vehículos aéreos no tripulados. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.